Bien, amigos, estamos en la revista 110. El comentario de hoy, estamos acompañados de Víctor Grimaldi en nuestro comentario porque a veces se nos acusa de que estamos quedados en el pasado, pero ahora el pasado sí es importante porque la experiencia es lo que se está imponiendo. Artrigesi. En un momento en que lo internacional está teniendo mucha incidencia en lo de hoy y en nuestro país, yo creo que son muy pocos los periodistas que tienen una visión y experiencia internacional y una visión local con 45, casi 50 años de experiencia local. Tenemos también que, en el caso de Víctor Grimaldi, conoce además el Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, y Partido Revolucionario Moderno, que es un pedazo del PR. No hablemos del PLD, es decir, conoce todo y tiene la experiencia. Nosotros le hemos pedido que nos opine sobre lo siguiente. Víctor, todavía hoy Salud Pública, hoy nos manda un boletín de más de 200 personas que están recibiendo tratamiento para el coronavirus. Es decir, después de 2 años de pandemia, todavía nosotros tenemos parte del presupuesto de salud dedicado a 200 tratamientos de coronavirus. Tenemos los efectos económicos de coronavirus, de esa pandemia. Tenemos 2 años escolares que, aunque digan lo que digan, tú y yo sabemos que se perdieron, porque los papás no hacen tarea, eso es mentira. Y todos los efectos, aunque se concentren en el 4% y en el parto de las haitianas y todas esas cosas, el país los recibió Abinader en una crisis de salud que se convirtió en muchas crisis en todas las áreas nacionales. Pero como si todo esto fuera poco, Rusia y Ucrania se enfrentan en un problema que lo principal es cuáles son los efectos. Granos, trigo, maíz, fertilizantes y petróleo. Porque al tener problema el gas natural, pues los países europeos tienen que entrarle de nuevo al petróleo. Víctor, un gobierno con todos esos problemas, que también tiene internamente 2 metas. Uno, una reelección en este momento. Y 2, una persecución a la corrupción y a la impunidad. ¿Cómo tú ves, además de un pan con hormigas, tu país? Sí, porque es un pan con hormigas. Con azúcar, crema o blanco. ¿Cómo lo quiere? Sí, o con miel sí, el pan. Depende cómo lo quiere endulzar, porque realmente uno no tiene por dónde entrar. Es la única vez que uno no le tiene ninguna envidia al presidente. Bueno, la situación del país está muy relacionada en ese sentido, doctor Racine, con la situación internacional, económica también, y política internacional. Yo creo que donde va uno, van los demás, porque hoy todo está muy relacionado. Ahora, la situación política interna todavía está evolucionando. Vemos que un detalle que me llamó la atención en términos políticos hace 1 o 2 días, que al mismo tiempo que el Partido Revolucionario Moderno celebró un acto, los seguidores, en apoyo a la reelección, usted que mencionó la reelección, en Santiago, bajo techo, en la arena, ese mismo día o al otro día, que quizás fue el mismo día,
en la noche, se encendió el arbolito de Navidad por parte del señor alcalde de Santiago, que es el más votado en la consulta que celebró el Partido de la Liberación Dominicana, y fue un acto de masas, ¿verdad? Sí. Es decir, que las fuerzas políticas comienzan a manifestarse. Es decir, fue un acto de masa lo que se celebró en el monumento a la restauración en Santiago, en el encendido del arbolito, y un acto igual que desarrolló el PRM encabezado por Carolina Mejía. No sé si usted notó. Sí, sí lo vi. Eso está en las redes sociales. Es decir, la situación política comienza a evolucionar, pero definirla y saber qué va a suceder en mayo. Ya no hablamos del 16, ahora es la segunda o la tercera semana, un domingo determinado, ¿verdad? Que se celebran las elecciones. En el año 2024 todavía estamos muy lejos de esa fecha para poder hacer predicciones. Claro, hay 3 personajes hasta este momento y fuerzas que ellos encabezan que son determinantes. Me refiero al PRM y su gobierno con el presidente Luis Abinader, que es el líder indiscutible de la fuerza PRM, la fuerza del pueblo, que encabeza el doctor Leonel Fernández, y el Partido de la Liberación Dominicana, que dirige y encabeza el presidente Danilo Medina. Abel Martínez salió como el más popular en la consulta, pero incluso la Junta Central Electoral ha indicado que eso no es vinculante. Pero no, sí que hasta la proclamación de ese hecho no se materializa. O sea que, en definitiva, no es solamente el candidato que resulte, o la candidata, en este caso sería Abel Martínez, quien va a definir qué va a ser el Partido de la Liberación Dominicana, porque es una organización. Pero parece que será él. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver. Pero tú crees que en 2 años pueden cambiar mucho las cosas. En años y meses. Sí. En año y medio. Es en año y medio, bueno, sí, año y Pueden medio. cambiar las cosas. Pueden cambiarlo, pueden seguir y se acumularán fuerzas. Entendimos. Después están todos los partidos que no son los llamados mayoritarios, ¿verdad? Sí, pero que ahora tienen importancia porque parece ser que esto que está ocurriendo, como van las cosas, podría haber una segunda vuelta. Es muy probable que haya una segunda vuelta. Y si hay una segunda vuelta, puede ser o que el gobierno haga esfuerzos para ganar en primera y no correr el riesgo. Porque hay una cosa que sí tú conoces, en la presentación te dije, que tú conoces ese partido. Vamos a suponer que la boleta que encabeza el presidente quede en primer lugar con un 48% y que sea necesaria una segunda vuelta. Y que en la segunda vuelta pueda quedar o el PLD o la Fuerza del Pueblo. En los dos casos, en cualquiera de los dos casos, lo que diga Danilo o lo que diga Leonel a los PLDistas no les va a cambiar su posición. ¿Sabe lo que harían? El que quede en tercero va a votar por el que quede en segundo. No importa. ¿Por qué? Porque les va a ir mejor con uno conocido del PLD, que sea de Leonel. Suponte que Abel sea el candidato, Leonel quede en tercero. La gente de la fuerza va a votar por el PLD. Y si es Leonel que quede en segundo lugar, la gente del PLD va a votar por Leonel, no importa las diferencias que yo tenga. Yo puedo tener razón. Sí, yo creo que sí. Eso podría ser. Por eso estoy de acuerdo también con usted, con lo que dice, que el gobierno, el PRM, tiene que hacer un esfuerzo. Abinader va a hacer un esfuerzo muy grande para no correrse para riesgo. ganar en la primera vuelta. Bien, otra cosa, hay algunas cosas internacionales que tú le podías dar un poquito mejor de lectura. Por ejemplo, coge el problema de Cuba y Venezuela. Esta semana Estados Unidos le garantiza a Maduro
sacarle al presidente ese Guaidó, ya no es presidente itinerante, ni en el exilio, ni nada. Ya el presidente Maduro es el presidente de Estados Unidos, aunque no tengan todavía unas relaciones regulares. Pero fíjate eso, otra cosa. Si tú das memoria, tú recuerdas que Barack Obama fue a Cuba. Correcto. Y que se abrió una posibilidad y que vinieron los 4 años de Trump y no ocurrió nada importante y que ahora Biden llega, que es del mismo partido de Obama, y la posición de Cuba no se define. Pero hay un proceso de cambio mundial y ese proceso va a estar también bien definido en la medida en que se definan las cosas en la política interna de Estados Unidos. Primero las elecciones, ahora en noviembre de medio término, para diferentes puestos, sobre todo Senado, Cámara de Representantes, y dentro de 2 años, bueno, las elecciones presidenciales, pero estas elecciones de ahora van a definir muchas cosas. De todas maneras, en el mundo se está produciendo también un fenómeno distinto. Hay una confrontación aparentemente entre 2 bloques y una guerra en Ucrania, pero la verdad es que la política real, internacional, está hoy más que nunca definida por la defensa de los intereses de cada nación. Usted ve lo que está haciendo la India en este momento, junto con la República Popular China y Rusia aliada en ciertas cosas, para ponerle un ejemplo. Usted ve los cambios que están sucediéndose en América Latina, en Chile, un gobierno de centro izquierda, en Perú un gobierno de centro izquierda, en Bolivia un gobierno de izquierda, en Colombia de izquierda, en México una línea muy independiente, relaciones cordiales con Estados Unidos, pero muy independiente. Y esa tendencia, ¿tú crees que en alguna forma... Brasil, pero en alguna se puede volver este hombre, pero puede en alguna forma haber influido China? Naturalmente que sí, porque China ha contribuido en los últimos 20 años a producir una transformación en la economía mundial. Y China tiene inversiones, por ejemplo, en Zimbabue, Rodesia, lo que era Rodesia antes, bien en el sur del África. Está construyendo China una acería valorada en $1.000 millones. Bien, otra cosa. Víctor, te voy a confesar que no te hago una emboscada, pero se parece mucho a esto. Hay una situación entre naciones y yo quiero tu opinión. El problema República Dominicana y Haití, eso es de nosotros. Eso es el tratado de los franceses y de los españoles que tenemos que darle vigencia. Esa tierra es nuestra. Los chinos, Taiwán es de nosotros. Los rusos, Ucrania tiene un pedazo de nosotros. ¿Tú ves un común denominador en esos 3 conflictos? No, de ninguna manera, porque la situación de Europa Central entre Ucrania y Rusia y los países que se oponen a Rusia y los que son aliados, etcétera, es algo muy diferente a lo nuestro y a lo de Haití. No se puede comparar tampoco contra lo nuestro. Ni siquiera en recuperación de terreno. Es que siempre durante la historia de ambos países, de Haití y la República Dominicana, ha habido algunos personajes de la intelectualidad haitiana que han planteado esas cosas, pero son 2 pueblos totalmente diferentes que comparten una misma isla, pero con una historia muy clara. Nosotros nunca hemos invadido Haití. Haití nos invadió varias veces y rechazamos las invasiones haitianas. Pero no son comparables las 3. No son comparables. Ahora, en materia internacional, sí le debo decir lo siguiente con relación a Haití. Se publicó la noticia
el fin de semana, el sábado, esa decisión se tomó el viernes, ¿verdad? El viernes las bandas haitianas, Déjalo ahí. porque en Haití hay un gran desorden hace muchos años, ¿verdad? De las bandas haitianas. Ese mismo día, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, 10 que no tienen voto, pero no tienen veto. El veto lo tienen las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por la composición de ese organismo. Ese día que se tomó esa decisión de sancionar esas bandas y otras medidas más, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, no estaba en Nueva York. Estaba en ese momento en la India y después al otro día viajó a Vietnam, que fue un país que luchó contra los Estados Unidos, una guerra de liberación durante 20 años. Para las Naciones Unidas, esa organización mundial, el tema ha sido importante, el problema de Haití, que ya es un problema de Haití. Antes lo veían como que nosotros éramos el problema de Haití, la República Dominicana. Y se lo digo por lo que usted está, Sí. como me hizo la pregunta. Está bien. Estaba por allá. Sin embargo, la organización actuó y decidió, ¿verdad?, lo que se le pidió. Está. Mientras tanto, faltan otras medidas. Bien, está bien. Ahora, mire, nosotros como diplomáticos, los que trabajamos en el servicio exterior, a partir del año, estábamos antes, pero digo, a partir de la decisión del 2013 del Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad de los inmigrantes aquí, de los haitianos residentes y los que eran irregulares, tuvimos que desarrollar, todos los diplomáticos en el servicio exterior, una tarea extraordinaria, porque la campaña que se realizó contra la República Dominicana fue brutal. Pero todo eso se cayó con el tiempo, porque la comunidad internacional se ha dado cuenta de que el problema de Haití no es la República Dominicana. Haití sí es un problema para el mundo y para la República Dominicana. El viernes, en el Listín Diario, salió una declaración de Mariano Fernández. Mariano fue el jefe de un De la organismo, MINUSTAH en Haití. del organismo que se llamaba la MINUSTAH, Y es un chileno. chileno. Él estuvo desde el 2012 en Haití, tuvo 2 o 3 años. Desde Haití lo enviaron a Roma como embajador ante el Vaticano. Antes que él había estado durante muy poco tiempo una embajadora que se llamaba Mónica Jiménez, que había sido ministra de Educación. Pues él llegó y Mónica se tuvo que ir, fue así, hay que dejarle el puesto, me lo dijo Mónica, de la Cancillería y del gobierno, y a ella le enviaron para Israel. Ella tenía muy poco tiempo porque viene Mariano, y llegó Mariano. Estábamos entonces un día en un almuerzo con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. El cardenal Parolin dijo un discurso y uno de los temas que trató de paso fue el de la migración en general, de los migrantes. Y Mariano entonces pidió la palabra y habló del gran problema que había en Chile. Con 100.000 Porque haitianos. 100.000 ciudadanos Haitianos que estaban dando problemas. Y yo le pasé un papelito al cardenal Parolin diciendo, el embajador, Y no sé, el embajador Fernández, Mariano Fernández, se queja que de los 100.000. chilenos, pero nosotros tenemos 2 2 millones. Somos los que estamos cargando. Entonces le pongo ese ejemplo, de nuevo le reitero ante su pregunta, porque en realidad ya hay una conciencia mundial de que nosotros no somos el problema de Haití. Pero Haití sí es un problema para el mundo y para nosotros. Bien, ¿y qué tú crees de que si tú revisas los pronunciamientos de todos los políticos dominicanos que tienen como una constante, Víctor? Una es la creencia de que empeorar la situación local mejoran sus posibilidades de llegar al poder. Es decir, porque ellos creen que las crisis tumban gobierno. Esa es una que la tienen todito.
no le importa el país. Y la otra es, búscate un pronunciamiento de un político de oposición fijando posición con Haití. Ninguno. Quizás tiene que ver con la próxima pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que esa medición, porque fue una medición que hizo el PLD, que ganó con un 63% Abel, tiene que ver con que Abel es el único político dominicano que ha fijado posiciones firmes con respecto a Haití? Yo no creo que sea por eso. Eso puede influir, pero creo que es porque es una persona joven, con un liderazgo. Fue primero ayudante de fiscal o fiscal en Santiago, después presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago, y se ha proyectado con su trabajo. Una persona de 50 años de edad, más o menos la edad media. Y el hecho de que resulte candidato del PLD, independientemente de los resultados, que es difícil ganarle a un presidente, el que no haya sido seleccionada Margarita, o que no fuera seleccionada Margarita, eso ha sido bueno para el país, porque hubiéramos tenido un enfrentamiento Leonel Fernández y Margarita Cedeño, como que eso hubiera dejado un mal sabor, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, pero déjeme decir lo siguiente. La última vez que vi a Margarita fue hace 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 2015. Ella después volvió a Roma. 2 veces no la vi. Sin embargo, yo creo que ella perdió la oportunidad, le faltó coraje y decisión en el momento en que ella debió haberse decidido para ser candidata presidencial, y perdió ese momento. Y eso fue cuando se presentó la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, antes de que renunciara Leonel. A mediados de julio del año 2019 o antes, ella debió haberse decidido. Si ella se decide, quizás hubiese evitado y hubiese salido ese conflicto y hubiese surgido con una... Ella perdió esa oportunidad. Incluso yo después, 6 meses después, ya Gonzalo era el candidato y dije públicamente que debía ser ella, y Gonzalo era el candidato. Sí. Pero ella perdió esa oportunidad. Yo no le veía ahora posibilidades, y creo que es muy difícil el futuro político de ella en términos de candidatura presidencial. Bien, quiero terminar este comentario con otra pregunta. Víctor, cada día recibimos más información, a veces hasta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de un año 2023 catastrófico, mucha inflación, y yo me lo encuentro raro porque no es costumbre que los gobiernos sean los que alarmen una población. Y yo quiero decirte, vamos a suponer que sea un año difícil y que nos afecte, y que afecte también la política. Pero la política no es lo importante es la solución de los problemas. La pregunta específica es esta: ¿y cómo Cuba se mantuvo 60 años en una crisis en que su balanza de pago no resolvía? Las remesas apenas ahora es que están llegando. Las exportaciones cero, el bloqueo, el turismo después España metió. ¿Cómo se hizo Cuba para sobrevivir 60 años en crisis? Los primeros 30 años tenía el apoyo de la Unión Soviética. Pero tanto como para resolverle los problemas. Sí, lo tenía y había una disciplina. Entonces los segundos 20 es Venezuela. No, los últimos 30 años, una parte Venezuela y otra parte, bueno, la ya. apertura. Entonces y Rusia, la disciplina y el control. Sí. Y además es un régimen. Pero tiene una cosa, tú tienes que tuvo recursos humanos que se prepararon, y tú dices, ¿y cómo es posible que tú te reúnas con un cubano y el cubano
te sabe manejar una computadora y te habla inglés. Es decir, solamente se concentraron en educación. La educación y otras cosas, pero tiene muchas necesidades que atender. Pero yo le voy a entonces a preguntar también, le voy a devolver con una pregunta. ¿Cómo usted se explica que 120 años después o 100 años después, la República Popular China, que era un país invadido por las grandes potencias de la época, Francia, Inglaterra, hasta Italia llegó a invadir una porción de China, Portugal, etcétera, Estados Unidos. Era el hazmerreír del mundo. Hoy es prácticamente en perspectiva la principal economía mundial dentro de Porque poco. sus hombres inventaron una forma económica, política de mezclar el socialismo con la economía y produjo eso, que por cierto hoy se reeligió 5 años más el mandatario chino. Hizo una reestructuración del equipo dirigente también, Sí, sí, o sea, de renovación. volvió a... Bueno, Víctor, despídete con esto. ¿Qué te preocupa de tu país? Bueno, hay que recuperar la historia, los valores, la consulta al pasado reciente y anterior como referencia hacia el futuro, porque el futuro se construye valorando lo que somos y hemos sido. Valorando el pasado. Usted mencionó Haití, la República Dominicana y lo que dicen ciertos personajes haitianos de que este país le pertenece. Hacerle conciencia al pueblo dominicano de que lo que tenemos hoy ha costado mucho sacrificio, hay que preservarlo. Eso es lo que debe preocuparnos a todos los dominicanos. No es patriotismo ni nacionalismo, es realismo en defensa de lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Bien. La conciencia nacional. Señores, gracias a Víctor Grimaldi y Céspedes por estar con nosotros.